Vamos a subir el telón del tema Rodri. El regreso de este jugador 9 meses después de que lo vimos salir cojeando el campo en el Etihad Stadium y esa lesión gravísima de su rodilla. Rodri está de regreso y hoy, en el tercer partido de la fase de grupos del grupo G de este Manchester City, Pep lo utilizó en su 11. Ya está de vuelta Rodri. Richard, te pregunto porque tenemos aquí las estadísticas de Rodri. 12 pases que rompieron líneas, empatado con Rubén Díaz como el jugador con más pases de este tipo en el partido. Por allí es lo que vimos de Rodri. Para ti, ¿cómo estuvo el jugador? El Balón de Oro. Yo lo vi bastante bien. A ver, en el esquema del parado inicial de Pep Guardiola, ese 4-1-4-1, donde entiendes que Rodri no solamente va a hacer esa alcabala en la mitad de la cancha, sino que justamente con sus pases va a tratar de armar situaciones por los carriles centrales, que es por donde suele filtrar sus pelotas. Rodri, aparte de todo eso, termina siendo alguien que siempre va a aparecer a la espalda del interior o del extremo cuando el equipo va arrinconando a su rival. Y es lo que hoy sucedía contra la Juventus. Lo iba arrinconando y Rodri siempre estaba a la espalda, como desahogo, como alguien en quien descansar la jugada, como alguien en quien reiniciar y reconducir hacia el otro costado en la medida que la Juventus trataba de cerrarse y ocupar espacios. Esa por una parte. Después, por la otra, hay que entender que Rodri ha sido, para el Manchester City, alguien que ha funcionado como un amuleto. A ver, con Rodri en cancha, el Manchester City, según los datos que conseguí por acá, fíjate, ha perdido 19 partidos con Rodri en cancha. ¿Sabes cuántos ha ganado? 129. Es alguien que es prácticamente un amuleto. Obviamente no es un tema de azar, esto no es un tema de fortuna. Cuando tienes a Rodri, el equipo actúa de una manera diferente. Cuando tienes a Rodri en la cancha, hay soluciones que de pronto con otros jugadores en esa zona del campo no las hay. Rodri tiene una inteligencia táctica que le permite adaptarse perfectamente a lo que requiere Pep Guardiola y por supuesto esa toma de decisiones que le hacen ser uno de esos jugadores especiales a la hora de entender el fútbol. Entender el fútbol no es saber cómo se juega el fútbol. Entender el fútbol son los momentos de partido. El tomar las decisiones en esos momentos de partido, ahí es donde es mucho más grande y más valioso todavía para Guardiola y para el Manchester City, alguien como Rodri. Claro, y ya lo tiene de regreso. Cris, ¿cómo lo viste? Bien, a ver, al final es difícil también exigirle tanto a Rodri tan rápido por la lesión tan delicada, porque sabemos que estas lesiones de rodilla, de ligamento, ya sea de rodilla, tobillo, lo que tú quieras, es tener que ir poco a poco porque sabemos que lleva meses compensando con su otra pierna, en donde hay una pierna que es mucho más fuerte que la otra pierna en este momento, y eso también puede implicar algunas lesiones musculares. Entonces, obviamente, el Manchester City, esto no es noticia, no es novedad de lo que estoy diciendo para nada, y Pep Guardiola está perfectamente enterado de cómo tiene que llevar a alguien como Rodri, pero obviamente lo que vemos, mapas de calor, este mapa de toques que vemos también, lo valioso que es Rodri, lo cómodo que se siente, como dice Richard, en este sistema de 4-1-4-1. Para poder jugar ahí donde está Rodri requiere de muchísima creatividad, algo que tiene Rodri también. Al final, no quiero decir que es alguien que maquilla tampoco los resultados del Manchester City, sino maximiza el potencial que tiene en cuanto a la creatividad. Se trata también al ataque, específicamente alguien como Rodri también, al igual que apoyar defensivamente hablando, es alguien que no tiene miedo de regresar, de poder ir al frente, tiene la capacidad, tiene obviamente físicamente hablando también, tiene que regresar a ese punto máximo. Pero yo diría que un Rodri hoy, Caro, obviamente lo veamos, pues no quiero decir con miedo, pero obviamente consciente, ¿no? De que tiene que cuidarse, de que sí es un mundial de clubes, pero con todo respeto no es una semifinal de la UEFA Champions League, es ir también paso a paso para poder estar otra vez una temporada completa con el City. Claro, era uno de 4 jugadores de la plantilla de Pep Guardiola que todavía no había sido titular en ninguno de estos partidos hasta el duelo de hoy. Jugó 30 minutos en los primeros 2. Fer, ¿tú crees que Rodri volverá a ser titular para el partido en octavos de final? Yo creo que lo tienen que llevar de a poco, ¿no? Sabía que ya la situación estaba resuelta acá porque el boleto lo tenían en sus manos, no porque estuviesen o fuesen líderes de grupo, porque era algo que también significaba algo importante, ¿no? Era enfrentar al segundo del grupo del Real Madrid, que podría ser el Real Madrid también, o enfrentar al Salzburg, no sé, pero ir por el camino más seguro definitivamente es
era ganar el grupo. Rodri, yo creo que siendo primera vez titular desde septiembre pasado, habiendo tenido muy pocos minutos desde entonces a la fecha, Pep lo va a tener que llevar muy de a poco, sabe perfectamente él, porque también ha sufrido lesiones de rodilla, que el tiempo de recuperación para poder llegar a una cancha es directamente proporcional al tiempo que tomás en recuperar tu nivel futbolístico antes de la lesión. Si te has tardado 9 meses en recuperarte y vuelves después de 9 meses a jugar al fútbol, vas a tardar 9 meses en recuperar el fútbol que perdiste. O sea que hay que tener todavía paciencia para con Rodri y esperarle a que sea el futbolista que también con su soltura física puede desplazarse en la cancha con mayor comodidad. Hoy no se le notó así de cómodo, por ejemplo. Yo no sé cuánto pesa Rodri, ni me voy a meter en ese tema, pero se le nota por percepción nada más ligeramente pesado en la cancha, como que le cuesta la movilidad que antes tenía, que era un futbolista de soltura y de recorrido quizás por su tranco de galgo, ¿no? Un poco más ligero, ahora no se notaba de esa manera. No va a perder la capacidad o la calidad técnica, evidentemente, pero sí me imaginaría tiene por sensibilidad también de juego, porque eso le hace falta en la alta competencia, se pierde rápidamente la sensibilidad de tocar la pelota al tiempo que necesita tocarla, eso lo va a ir recuperando de a poco. Y la intensidad con la que requiere enfrentar un partido de octavos de final, no sé si está para él disputarlo ahora. Al mismo tiempo, es un futbolista que no lo vamos a describir ni lo vamos a descubrir ahora, es el Balón de Oro, ¿no? Tiene todo para ser considerado el mejor futbolista del mundo, al menos por unos o por una importante mayoría, pero claro, no me parece que sea prudente, de mi parte al menos, lo digo con el respeto que le puedo tener a Pep, que le pongan ya directamente entre los tiburones que se va a terminar cruzando en los octavos de final. O sea, para el Manchester City, para Pep Guardiola, Rodri es el mejor jugador del mundo. Y tan así es que la temporada o el tiempo que estuvieron sin él, pues estuvieron muy cortos en títulos, ¿no? Bajo los estándares de esta gran máquina que dirige Pep Guardiola. ¿Lo firmas, Richard, de que estará en el 11 del City para el próximo partido o esperamos a saber quién va a ser ese rival del equipo inglés? Yo te lo puedo responder ahorita. A ver, si va a enfrentar al Real Madrid, no. Si va a enfrentar al Salzburgo, creo que sí puede darse el lujo de alinearlo de titular. Porque ahí de cualquier manera hay una diferencia muy amplia entre el Manchester City y el Salzburgo. Contra el Real Madrid no es que no tenga una diferencia. Yo creo que hoy el Manchester City, es mejor que el Real Madrid que estamos viendo en el torneo. Además que es un Real Madrid de ajustes. Pero creo que por la presencia del rival, por la oposición que pudiera hacerle al rival o quizás por la facilidad que va a tener el Manchester City de someter a un rival como el Salzburgo, me atrevería a decir que si es contra ellos, pues sí va a ser titular. Ahora, si toca el Real Madrid, si el Real Madrid se adueña del grupo, pues sí irá contra el Salzburgo. Si el Real Madrid termina segundo, pues lo tendremos en el banco de suplentes. Ahí está. A la espera, por supuesto, de saber quién va a ser el rival del Manchester City en los octavos de final. Ya prácticamente termina la fase de grupos de este Mundial de Clubes. Vimos 3 partidos del equipo de Pep Guardiola y creo que podemos empezar con la pregunta, y a los 3 se lo voy a hacer, de cómo ven en el favoritismo al Manchester City. ¿Es ahora el máximo favorito a ganar el Mundial? ¿Chris? Es muy difícil cuando todavía está un Real Madrid también disputándolo, también un Paris Saint-Germain, que obviamente en octavos de final tiene un rival relativamente accesible, como lo es el Inter Miami, o debería de serlo. Manchester City sí lo pondría, no como máximo favorito, pero un mínimo para acercarse y mucho a la final, Carlos. Fer. Es uno de los candidatos, me parece. Lo que se ha visto hasta la fecha también, yo creo que es el primer partido es la mayor exigencia que ha visto en la competencia hasta ahora. No podríamos decir que... A ver, es hasta injusto, creo, medir lo que puede ser el City ahora en función de lo que le presentó la Juventus, ¿no? No es culpa del City que la Juve ha sido un equipo apático como se presentó, pero jugó el partido con la seriedad que merecía la definición del grupo. Quizás la Juventus entregada ya a saber que no le importaba ser o pelear por el primer lugar del grupo y quizás exigirse
significaba perder figuras que podían servirle para el partido de octavos de final, aun y cuando tenga que enfrentar quizás a un Real Madrid, pero lo ha jugado el Manchester City imponiéndose con categoría en cada una de las zonas, y de nuevo, solamente cuando provocaba o permitía a la Juventus acercarse, el equipo italiano se podía ilusionar, pero no era por una cuestión de construcción propia, y no digo nada más por el gol del empate, así como llegó. También la anotación de Vlahovic en el 5-2 parte de una línea adelantada que quizás no sale a presionar, y el Diz cuando mete el balón, una genialidad del turco, hay que decirlo también, pero bueno, no fue todo mérito de la Juventus, sino muchas veces caía en errores que le permitían a la Juve acercarse. Por eso digo que es medio injusto medir al City, por muy bueno que haya aparecido ahora, ya como enorme candidato por lo que hizo hoy, ¿no? A mí me parece que hay que verlo por la seriedad en la que ha tomado los 3 partidos, la cantidad de futbolistas que ha utilizado, ha logrado repartir minutos entre 25 jugadores. No hay equipo que haya jugado con más jugadores en este Mundial de Clubes que el Manchester City, y eso te permite entrar a octavos con mayor frescura. Tienen calidad enorme, pero de nuevo, hay tanto jugador nuevo en este equipo, no solamente los que llegaron en el mes de enero, los que se han sumado ahora. La realidad es que a mí por lo menos me ha dejado, lo veo como candidato igual, pero la certeza o la contundencia con la que yo diría no es tal, porque de nuevo es la continuidad de una campaña en la que fue un equipo imprevisible. Desconocido, claro, entiendo. ¿Y para ti, Richard? Yo lo puedo situar entre los favoritos. Es entendible también la forma en la cual ha arrollado, pero tampoco es que se le ha visto exigido. Ciertamente hoy es el rival de mayor exigencia, y llega el turno cuando Juventus también está clasificada, y cuando la Juventus prácticamente desde que cayó el segundo con el autogol, ya prácticamente se ponía de brazos cruzados, ya entendía que no iba a encontrar una forma de parar al Manchester City. No quiero decir que el Manchester City no haya hecho los deberes o no tenga pinta de candidato. Para mí es uno de los firmes candidatos junto al Bayern, junto probablemente con el Real Madrid, junto con algunos de los sudamericanos, bien sea Palmeiras o Botafogo, creo que pueden ser también candidatos en este torneo. Pero creo que también, al igual que el Real Madrid, les tocó arranque con rivales muy accesibles. Más allá que el Real Madrid, por ejemplo, en su primer partido empata, pero el Manchester City sí salió y cumplió ante esos rivales accesibles. Esta primera fase, creo, podríamos decir, para equipos como el Manchester City, han sido, podríamos decir, amistosos de exigencia, por decirlo de alguna manera, el nivel que le hemos visto a los rivales y lo que ha tenido que hacer el Manchester City. Yo me atrevería a llamarlo así, amistosos de alta exigencia, pero sin todavía complicarle la vida al Manchester City. Hay muchos que preguntan qué le pasa a la Juventus, Fer, y esa te la dejo a ti, leyendo un comentario de Javier. Dice: Juventus, desde todos sus escándalos y perdiendo jerarquía en Europa, ahora solo es un competidor que viste a la Serie A, pero está muy por debajo del Inter de Milán y del Napoli. ¿Para qué crees que está este rival italiano? Bueno, la Juve sí es un equipo que necesita este torneo para encontrarse después tras la llegada de Igor Tudor al banquillo, el fallido, y me parecía un acierto el llevar a Thiago Motta en su momento, pero no lo podríamos llamar experimento, porque parecía un técnico ya contrastado como para poder llevar adelante un plantel como el de la Juve, un equipo al que le faltó confirmar incluso hasta posicionalmente a muchos futbolistas. No tenía un 10 fijo, y Weston McKennie llegó a jugar en esa posición, y el hecho de que McKennie te haya jugado en distintas posiciones en la temporada te hablaba muchísimo solo de la capacidad del estadounidense, pero las necesidades y los vacíos que tenía la Juventus en la conformación de su plantel. Empató muchísimos partidos. Vlahovic tuvo buenas y malas, ¿no? Claroscuros. Marcos Thuram le empezó a ganar la carrera ya cerrando la temporada para quedarse con la posición de titular, que creo seguirá siendo para el francés antes que para Vlahovic. Me quedaría, creo que con la sensación de que este equipo sí le urge encontrar en este torneo algo sobre lo cual basar su siguiente campaña. Yo creo que acá
de nuevo por la confusión inicial y pido disculpas. No sé para quién es el arranque del torneo y no sé para quién es el final de la competencia, pero todo depende del contexto de cada equipo. Para el City me parece que debe mirar esto como algo nuevo, darle vuelta a la página y olvidarlo. Equipos como la Juventus podría pasar por el mismo camino, también darle vuelta a la página y olvidar lo que sucedió antes. Para los que siguen en carrera, evidentemente el Paris Saint-Germain sigue en el mismo capítulo, ¿no? Y podría considerarlo parte de la misma temporada. Para mí la Juve lo que tiene que hacer acá es construir las bases de una siguiente campaña.